Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, versión Reina Valera 1960. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. En esta porción de la palabra de Dios, Jesús explica sobre la parábola del sembrador, haciendo énfasis en la importancia de escuchar la palabra de Dios, pero con entendimiento. Esto para evitar que nuestro entorno la arranque de nuestros corazones. Cada vez que la palabra de Dios llega a nuestras vidas, debe generar raíces profundas en nuestros corazones, para que siempre estemos fuertes ante las adversidades de la vida y así mantenernos fieles a Dios. En esta mañana quiero hacer un énfasis puntual en el versículo 22, donde la palabra nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Alrededor de la vida de los creyentes hay muchos espinos que siempre tratarán de ahogar la palabra y no permitir que demos fruto en nuestras vidas. Entre esos espinos se encuentran las preocupaciones de la vida. Muchas veces queremos ser Dios queriendo dar solución a todos los problemas, pero esto solo genera carga, angustia y preocupación en la vida del creyente. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Otro de los espinos es la fascinación y el amor por las riquezas. Muchas veces los creyentes son cautivados por el amor al dinero y esto lo único que hace es separarnos de los propósitos de Dios. Dice Lucas capítulo 16 versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará el uno y menospreciará el otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El otro espino es el deseo y ambición por poseer más. Esta es la condición del hombre sin Dios, pero muchas veces la iglesia cae en este deseo insaciable por tener y acumular sin importar la situación de su prójimo e incluso de los miembros de su familia, como los padres, los hermanos, esposa e hijos. El Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 19 a 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El otro espino es el deseo de tener lo prohibido, como por ejemplo desear la mujer del prójimo, desear el hombre de otra mujer, desear la vida que tienen los impíos, o también el anhelo de los placeres. Esto lleva al creyente a querer vivir una vida desenfrenada, iniciando por su vida sexual. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 nos enseña: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que fueron sofocadas por los espinos. Entre ellos está Lot, quien terminó envuelto en las costumbres malvadas de los pueblos de Sodoma y Gomorra. El llamado en esta mañana es a permitir que cada día la palabra de Dios llegue a nuestras vidas y seamos diligentes para escuchar, entender y dar fruto agradable para Dios. En pocas palabras, poner en práctica la palabra de Dios en cada uno de nosotros. El Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 23 nos exhorta: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Feliz día, Dios les bendiga.